Israel and Hamas have... Es lo que queda después de 15 meses de bombardeos. En Gaza, la ONU alerta de la hambruna masiva. El ejército de Israel confirma que Gaza vive un horror. Israel ha venido atacando a la franja de Gaza desde el aire y el mar Mediterráneo. Israel no ha respetado el alto el fuego. Israel lanzó este fin de semana una nueva ofensiva terrestre sobre la franja de Gaza que... Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a Perspectivas Juveniles, el podcast. Yo soy Isabela. Y yo soy Salomé y bienvenidos nuevamente a este podcast. Hoy les traemos un tema muy fuerte, pero también que es muy necesario tocar, como lo es el conflicto entre Israel y Palestina. Como todos los conflictos, pues este conflicto está lleno de historia, dolor y búsqueda de justicia, pero sobre todo es una historia humana que queremos entender desde una mirada juvenil. Para empezar, ubicándonos un poco en desde dónde viene este conflicto, tenemos que decir que todo comenzó en 1948 con la creación del Estado de Israel. Este hecho marca un antes y un después en Medio Oriente, pues gran parte de la población palestina empieza a ser desplazada y da inicio a una disputa que hasta hoy en día sigue en pie. Para el pueblo palestino, pues esta guerra marcó el comienzo de lo que se llama la Nakba o el Día de la Nakba. Bueno, a mí me gustaría como hablar un poco más sobre esto de la Nakba, que pues siento que no es algo tan conocido. La Nakba o Nakba es un término árabe que significa catástrofe o desastre, pues en dicho idioma. Se utiliza para designar al éxodo palestino. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos o la UNRWA, son refugiados palestinos las personas cuyo lugar de residencia habitual era el mandato británico de Palestina entre junio de 1946 y mayo de 1948 y que perdieron sus casas y medios de vida como consecuencia de la guerra. Dicha definición también incluye a sus descendientes. Los acontecimientos fundacionales de la Nakba tuvieron lugar durante y poco después de la guerra de 1948, incluyendo lo siguiente que pues voy a leer, ya que son datos bastante numéricos y un poco largos. Entonces se incluye la declaración sobre el 78% del mandato británico como Israel, la expulsión y huida de 700.000 palestinos, la despoblación y destrucción de más de 500 pueblos palestinos por las Fuerzas Armadas israelíes y el posterior borrado geográfico, la negación del derecho palestino al retorno, la creación de refugiados palestinos permanentes y la desintegración de la sociedad palestina. Bueno, la expulsión de los palestinos ha sido escrita desde entonces por algunos famosos historiadores como Benny Morris, Jan Pape e investigadores de la Nakba como Salman Abu Sita como una limpieza étnica. Haciendo un camino histórico desde la Guerra de los 6 días en 1967, pasando por las intifadas hasta las más recientes escaladas de violencia en Gaza, podemos destacar y darnos cuenta de que esto no es solo una pelea puntual, sino que es un conflicto largo, muy complejo y muy lleno de heridas abiertas aún en la actualidad. Volviendo al tema central del episodio de hoy, que pues es la guerra entre Israel y Palestina, las Naciones Unidas acordaron la partición del mandato británico de Palestina en 2 estados, uno judío con el 55% del territorio, incluyendo por completo el desierto de Negev, y otro árabe con el resto del territorio excepto el área circundante de Jerusalén y Belén, que sería considerada una zona internacionalizada. Bueno, esta resolución fue aceptada por los dirigentes judíos, pero rechazada por los organizadores paramilitares sionistas y por los árabes en su conjunto. Dicho mandato expiró el 15 de mayo de 1948. En la tarde del 14 de mayo, David Ben Gurión proclamó la independencia de Israel en Tel Aviv y el nuevo estado fue reconocido rápidamente por los Estados Unidos, la Unión Soviética y muchos otros países.
el mismo día de la retirada británica de la región, tropas egipcias, iraquíes, libanesas y sirias, que fueron apoyadas por voluntarios saudíes y yemeníes, comenzaron la invasión del recién proclamado Estado judío. Y pues esto es como un resumen de lo que se remonta a esta guerra, como su origen, y pues a pesar de que uno conoce esto como algo bastante reciente, pues siento que es muy importante conocer su trasfondo, sus orígenes, ya para pues entenderla mejor. Y pues siento que es importante que los jóvenes conozcamos sobre esta guerra actualmente, ya que pues podemos, ¿cómo decirlo? Podemos como ayudar, dar nuestro punto de vista, y esto puede servir como para que todo el mundo se informen y se puedan buscar como alternativas viables para darle fin a esta guerra, porque pues para nadie es un secreto que estas guerras, a pesar de que parezca de que pues se hacen tratados de paz y eso por el momento, la guerra nunca acaba, porque es algo que continúa por la desinformación de las personas y por la desinformación de las personas. Entonces pues es importante que no solo los jóvenes, sino que pues todas las personas posibles se informen de esto, de este tema, y pues no lo tienen que hacer como leyendo libros largos o consultando así periódicos, sino que pues empezando por podcast o cosas más versátiles, videos en YouTube, pues es importante también informarse así, pero también es importante tener en cuenta la fuente de información, porque no todo lo que dicen en internet es verdadero, y pues siento que no es un secreto para nadie esto, pero igual es muy importante rectificar como las fuentes para estar seguro de que pues la información que se está consultando y que se está leyendo sea verdadera, y pues para que no se divulgue información falsa. Ahora, pensando un poco en la economía, y queriendo saber qué pasa con los países cuando se encuentran en guerra, pues concluimos que todo se paraliza, que se da pie a un comercio limitado, a una pobreza extrema o el aumento de esta, a la destrucción masiva de la infraestructura, a una falta de empleo, de salud y de seguridad, y a un futuro incierto y atemorizante. Lo que he visto yo en Gaza de verdad es fatal. Nadie lo puede imaginar. Te cuento, no puedo acabar lo que he visto. Los bombardeos, o sea, hay una vez en el día, una hora completa, bombardea a casas. O sea, yo vivía en un barrio que todo el rato, yo no podía dormir la noche. O sea, yo cuando me iba... Escuchar esas voces es doloroso, pero también inspira, ya que pues son jóvenes que, a pesar del miedo, siguen soñando con hacer cosas que nosotras las personas damos muy por sentado, las que no estamos como involucradas en guerras, que son como estudiar, viajar y construir un futuro mejor. Es muy duro pensarlo, pero justo por eso decidimos hablar de esto, para que la indiferencia no se vuelva nuestra respuesta y no fijamos que no está sucediendo solo porque no lo vivimos a diario y porque no lo vemos frente a nuestros ojos. Aquí en Colombia, por ejemplo, también sabemos lo que es crecer en medio de un conflicto. Por eso, entender lo que viven en Medio Oriente y también a nivel mundial con todos los conflictos también es una forma de reconocernos. Y vamos ahora a hablar sobre mitos y realidades, como cosas que se dicen sobre este conflicto, pero no son verdaderas. Un mito es que el conflicto es solo religioso. La realidad es que el conflicto también es político, también es económico y también es territorial. Entonces voy a nombrar algunos factores políticos: reclamaciones territoriales e históricas, ocupación y asentamientos, estatus de Jerusalén y fronteras de seguridad. También el derecho de retorno de los refugiados, que mencioné como en los orígenes, y también el reconocimiento internacional. Ahora voy a nombrar algunos factores económicos: el control de recursos naturales, disparidades socioeconómicas, bloqueos y restricciones de movimiento, asistencia económica y dependencia, costos económicos del conflicto. Y eso es todo por ese mito.
Un mito como un poco más salido del conflicto directamente es que los jóvenes no pueden hacer nada, lo cual creo que es bastante obvio que es falso, ya que pues a pesar de que no estemos involucrados directamente en el conflicto, como lo mencioné anteriormente, pues podemos ayudar informándonos, reflexionando y difundiendo mensajes de paz y también difundiendo como la información verdadera y los orígenes de este conflicto y de todo lo que conlleva para que las personas que realmente están involucradas en este conflicto directamente pues puedan conocer de cosas, porque pues uno nunca sabe, o sea, a pesar de que ellos estén involucrados en ese conflicto, no significa que conozcan verídicamente toda la información. Entonces, pues siento que ayudaría un montón que ellos conozcan más de esto, si es que no lo saben, y pues como que comprueben información verdadera y falsa. Hemos querido traer algunos invitados para escuchar otras voces y saber qué opinan los jóvenes o cómo ven el resto de las personas este tema, cómo lo perciben. Entonces vamos a proyectar estas entrevistas a continuación. ¿Has oído hablar sobre el conflicto entre Israel y Palestina? Y si ¿sabes algo al respecto? Sí, he escuchado al respecto del tema. Y pues básicamente lo que sé es que es un proceso bastante largo, más o menos desde 1948, donde bastante población de palestinos ha sido desplazada tal vez por conflictos religiosos y de manera muy sistemática. Sí, he escuchado hablar sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Es un conflicto histórico que lleva muchos años desarrollándose, donde un país con un alto apoyo de países y potencias del primer mundo tratan de doblegar e invadir una tierra, la han segmentado, han desplazado a su población originaria, la población palestina, se imponen por el poder de la fuerza, del capitalismo obviamente, y pues ya sobrepasan con la violación de derechos humanos. Su gran arraigo es en creencias religiosas, pero pues está visto que a lo largo de los años se ha desarrollado más que todo por tierras e intereses capitalistas, dejando en un segundo plano las creencias religiosas, que está mal de parte de Palestina querer generar con el terrorismo una venganza, pero obviamente pues la peor parte la juega Israel con la violación de derechos, con los crímenes de niños, con el desplazamiento forzado, con la masacre que perpetuó durante el último año de hambruna y de aislamiento al pueblo palestino. Pues sé que es un conflicto, o sea, es territorial, lo quieren hacer parecer más religioso, pero lo último que es religioso es más un conflicto político. ¿Qué impacto cree que tiene este conflicto como en la juventud de ambas regiones? Pues es algo muy diferente porque, por decir, el impacto que tiene sobre los palestinos, que pues es el territorio ocupado, es que crecen en la incertidumbre, crecían en la incertidumbre, ahorita crecen totalmente en la violencia. Entonces, crecen maltratados, ¿sí? O sea, imagínate, nadie te defiende en el mundo, o sea, porque pues todo el mundo levanta la voz, pero nadie los defiende, ¿sí? Claro. Eso debido a que pues, Israel es muy poderoso y a los judíos en Israel, bueno, a los israelíes, porque digamos judíos son los practicantes de la religión, israelíes son los que viven allá. Los israelíes, la educación la tienen marcada. Estaba viendo un documental que ellos nunca le enseñan la historia de cómo obtuvieron el territorio que ahora tienen, ¿sí? Y se hace creer que no, que es que estaban hace miles de años, pero no es así. De hecho, si fuese así, los israelíes se parecerían mucho más a los palestinos, pero no, la mayoría de israelíes son monos, ojos azules, que son de descendencia házara, que es más europeo que semita, o sea, porque
toda la persecución la llaman como a todo el que quiera ir en contra del conflicto y antisemita. Pero realmente ellos no son semitas, los semitas serían más los palestinos. A tal punto que si tú averiguas, en Israel están prohibidas las pruebas de ADN, porque si le hicieran las pruebas de ADN saldrían que esa gente es de toda parte del mundo, excepto de Palestina. No sabía. Sí, ya tienen prohibido hacer las pruebas genéticas, perfiles genéticos, porque eso mostraría la descendencia. Parte de eso es que se les llaman colonos, o sea, los israelíes se les llama colonos. ¿Por qué? Porque colonizaron esas tierras, porque de hecho no tiene que haber genética, no tiene que haber nada de eso, no, simplemente tú te identificas como judío y puedes decir, venga, yo me identifico como judío y te dan la nacionalidad. Por eso es que allá hay gente colombiana, hay gente argentina. Entonces imagínate, gente colombiana, gente argentina, gente europea, gente de Estados Unidos, gente de toda parte del mundo yendo a pelear por un territorio a los que lo han ocupado históricamente, ¿sí? Es bastante injusto. El impacto sobre la juventud y las nuevas generaciones pues obviamente marca más odio, marca más discriminación, marca una juventud palestina obviamente arrasada, disminuida. Han muerto muchos niños durante este último año del conflicto y a lo largo de los años también Israel ha puesto sus víctimas ajenas o inocentes en el conflicto, porque pues es un tema de poderes, es un tema de gobiernos que tiene como protagonista principal a poblaciones inocentes de lado y lado. ¿Qué opinas sobre la intervención de organizaciones internacionales en el conflicto? Dígase organizaciones internacionales como la ONU o países extranjeros como lo ha sido Estados Unidos. La verdad yo opino que estas organizaciones no sirven para absolutamente nada, porque pues al fin y al cabo este genocidio es financiado y lo único que buscan Israel es expandir su territorio. Entonces la verdad no creo que ayuden de algo en el genocidio que está ocurriendo en Palestina. La intervención de las organizaciones internacionales ha sido, en mi opinión, amañada a favor de Israel. Son simplemente pañitos de agua tibia, pronunciamientos que no derivan en acciones y siempre con el miedo del veto a intereses económicos por parte de Israel en todas las organizaciones, tanto la OTAN como la ONU, como Human Rights Watch. No ha respetado las convenciones de Ginebra, no ha respetado la acción de la Cruz Roja. Entonces creo que son inoficiosas y demuestran una vez más que ese tipo de organizaciones están para servirle al primer mundo y no a los países que en verdad lo necesiten. Ya para cerrar esta entrevista, ¿qué conclusión tendría usted con respecto a esta guerra? Bueno, sacar una conclusión de esto es difícil. Yo lo único que veo es que pues, el pueblo palestino ha sido muy golpeado, muy duro, que de pronto es que es difícil culpar a alguien, ¿sí? Sí, pero por decirlo, sí lleva a pensar mucho, ya a nivel hasta conspiranoico, porque si tú ves si puedes indagar, el plan Andina fue el plan de apoderarse de la Patagonia antes de que ellos tuvieran el plan concertado en Palestina, ¿sí? Y hoy en día los judíos están haciendo lo mismo que hicieron en Palestina en la Patagonia, están comprando muchas tierras, están apoderándose, no sé si has escuchado a Milei, pero por decir, Milei está colocando casi que las mismas leyes que los gringos, que tú te puedes parar en Estados Unidos en la mitad del parque y gritar en cosas en contra de Estados Unidos y es tu libertad de expresión, ¿sí? No pasa nada, pero si lo hace de Israel, vas a la cárcel. En Estados Unidos, o sea, puedes hablar más de Estados Unidos, pero no de Israel. Y lo mismo pasa en Argentina con la ley que colocó Milei que busca colocar, ya pasó la primera debate, y es que se condene a 10 años de prisión al que hable mal de los judíos. Pero la gente puede hablar mal de los argentinos, un ejemplo, y no pasa nada, pero si hablan mal de los judíos. Entonces mira
que de pronto se puede llegar a repetir la historia. Esa sería como la enseñanza, como tenerle cuidado porque si vamos más atrás de la historia de los judíos, a donde han estado, la han embarrado. Vaya que es bien interesante conocer los puntos de vista, ya que pues no todos pensamos igual. Entonces siento que es muy chévere conocer más opiniones sobre este conflicto. Sí, aunque estemos en Colombia, todos sabemos lo que significa crecer en medio de la violencia. Esa experiencia nos permite conectarnos de alguna forma con la realidad de los palestinos e israelíes que hoy en día están viviendo esta oleada de violencia que azota sus vidas. Entonces siento que pues esto ayuda a enriquecer bastante como los conocimientos que tenemos sobre este conflicto, y esto puede ayudar a que más personas sean como más conscientes de este conflicto, ya que pues siento que muchas personas al no estar familiarizadas con este conflicto como que hacen que no existe, pero de una u otra forma estos conflictos, no estoy hablando solamente de este, sino que más conflictos que existen en el mundo nos afectan indirectamente, ya sea en nuestra economía, en la política, por ejemplo, con las manifestaciones que existen en otros países. Por ejemplo, yo he escuchado que en España hacen varias marchas defendiendo Palestina, lo cual me parece como chévere, ya que como que el conflicto no se queda solamente allá donde está pasando, sino que todo el mundo se preocupa por esto, ya que de alguna u otra forma nos afecta. Y también hay que velar como por la paz, porque muchas personas sufriendo, personas que realmente no, como que no tienen nada que ver. Entonces es importante preocuparse por estas personas y pues que cada ser humano individualmente puede ayudar, así sea investigando un poco, contándole a los amigos, a los padres, a la familia sobre este conflicto. Poco a poco se empieza. Entonces como que es aportar un granito de arena más como a que esto pueda parar tarde o temprano. Bueno, una enseñanza muy puntual de hoy es que la guerra entre Israel y Palestina es muy compleja, muy dolorosa, pero que también no es imposible de superar si existe la voluntad y la paz. Y si todos entendiéramos que somos seres humanos y que ninguno está sobre el otro, sin importar su nacionalidad, su religión, su estatus, su poder. Entonces, hoy entendimos que el conflicto entre Israel y Palestina no es solo una historia lejana, sino que es una herida que está presente actualmente y todavía sangra. Así que gracias por acompañarnos en este episodio de Perspectivas Juveniles, el podcast. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Nos vemos. Y los esperamos en un próximo episodio.